Hola, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, el licenciado Héctor Arturo Araujo Santiago. En esta cápsula de pláticas legales, dirigido a todo el público en general, específicamente con el objeto de poder enriquecernos en el conocimiento jurídico. También queremos agradecer a nuestros queridísimos patrocinadores, Caficón, que es el que nos permite tener esas pláticas y también que nos apoya para que sea posible llevar ese conocimiento. Y también les agradezco a todos ustedes que están viendo este video. En el video pasado, estuvimos analizando, viendo lo que son las obligaciones civiles. Y también hablamos sobre lo que es un derecho real y un derecho personal, sus diferencias. Hablábamos sobre una fuente de la obligación, ¿sí? Es el contrato, y hablamos y afirmamos que un contrato crea y transfiere, ¿sí? Un derecho. En este caso, son los contratos, y los convenios son aquellos que modifican o extinguen obligaciones. Pero también hicimos mención sobre lo que serían los elementos los elementos de existencia del contrato, donde hablamos sobre los sujetos, ¿sí? Hablamos sobre el objeto, ¿sí? En este caso el sujeto A, sujeto B, y el objeto y el consentimiento. Pero también manifestamos que el objeto tiene que ser posible, lícito, y debe estar en el comercio, es decir, debe existir. Asimismo, hicimos referencia sobre el consentimiento, que ese consentimiento no debe estar afectado ni influenciado por ninguna fuerza externa, ni tampoco viciado por alguna presión. Entonces hicimos referencia también a lo que le conocemos como los requisitos de legalidad y de validez, en el cual no debe de haber error, no debe haber dolo, no debe haber violencia en el consentimiento, ¿sí? ¿Y para qué? Para que no caigamos en lo que sería la nulidad, ¿sí? La nulidad, pues la misma palabra lo dice, lo menciona, lo sostiene. Es cuando un contrato, ¿sí? Un contrato es un acto jurídico en el cual las partes manifiestan su voluntad y se comprometen y se obligan a ciertas cosas. Ese contrato o convenio pueden quedar nulos si están viciados en el consentimiento. Algo interesante es que un contrato puede existir. Puede tener el sujeto, los sujetos, puede estar el objeto, ¿sí? Puede estar el consentimiento, pero ahí está, existe el contrato, pero este contrato puede ser nulo porque a lo mejor se celebró con dolo, con error. A lo mejor hay un vicio en el consentimiento, como la violencia, la agresión, las amenazas, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a hacer mención sobre un poco de la división de contratos, ¿sí? Porque no solamente es hablar de contratos, sino vamos a hablar dónde se clasifica, qué tipo de contrato estoy manejando, qué tipo de contrato voy a firmar, ¿sí? Permiso. Es decir, que nosotros, por costumbre, firmamos contratos sin leer siquiera qué estamos firmando. Muy bien. En el artículo 1835 se hace referencia y inicia el capítulo de la división de los contratos. El contrato es unilateral cuando una sola persona o una sola de las partes se obliga hacia otras sin que éste le quede obligada. Releo. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra. Es decir, acuérdese, ¿sí?, que nosotros, cuando firmamos un contrato, es unilateral, cuando ya está el contrato ahí, y entonces yo me obligo. ¿Cómo cuál sería? El contrato de servicio de cablevisión, ¿sí? El servicio de gas, ¿sí? Yo me obligo contigo, ¿sí?, a pagarte para que me des el servicio, ¿sí? Entonces esos son contratos de adhesión. Ni siquiera vemos que está escrito, solamente lo firmamos porque nos comprometemos. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente, cuando las dos
cuando el sujeto A y el sujeto B, el sujeto A se obliga a ciertas cosas y el sujeto B a ciertas cosas. Hay obligaciones, pero también hay derechos, ¿sí? El contrato oneroso es aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Bueno, hay contratos onerosos donde finalmente ustedes tienen que pagar cierta cantidad y también la otra parte, ¿sí? O simplemente es gratuito de una parte que no paga nada y la otra sí cumple con un pago. O puede ser que para ambas partes sea gratuito. Por ejemplo, en un contrato de donación, le hacen los papás le hacen una donación al hijo, ¿sí? De manera gratuita, ¿sí? Sin pagar nada, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a analizar ese ejemplo. En realidad sería oneroso para los señores, o sea, para los padres, porque ellos están poniendo, dando en donación un inmueble que tiene un precio en el mercado. Y el hijo, sin hacer nada, sin aportar ninguna cantidad, sin pagar pues ningún centavo, va a recibir un bien inmueble. Ojo, y mucho oído, por favor. Hay quienes piensan que porque reciben una casa, un inmueble en donación, que es lo más común, a veces te dan en donación un automóvil, ¿verdad? Pero se puede visualizar más cuando es una donación de un inmueble, porque las personas, el donatario, ¿sí? cree que no va a pagar ni un centavo. Es cierto, al donante no se le va a pagar ninguna cantidad, porque lo da a título gratuito y a cargo de él se da a título oneroso. Pero en este caso, quien recibe el bien deberá pagar impuestos en la escrituración. Tendrán que ir a un notario público porque el contrato existe esa formalidad, entonces lo exige, y en tal caso, pues esta persona que recibe el bien tendrá que pagar la escrituración, en el cual ya van incluidos los impuestos por recibir un bien, ¿sí? De manera gratuita. Entonces, no piense que porque su papá, su mamá, ambos progenitores o alguien está dando en donación, o sea, regalando un bien inmueble, usted ya no va a pagar nada, ¿no? Sí, tiene que llevar a cabo la formalidad. Y supongamos que solamente se hace en un papel privado, en un contrato privado. Usted, el que recibe el bien, podrá demandar a esas personas para que le otorguen la firma y escritura ante el notario público. Pero de todos modos, señora, señorita, joven, tendrán que pagar ese impuesto, ¿sí? Y la escrituración ante el notario público y ante el SAT. Bueno, en este caso el notario público se hace cargo de todos los pagos, ¿sí? Y usted nada más recibe la cantidad solicitada. Entonces, eso sería un ejemplo del contrato gratuito y oneroso a la vez. El contrato oneroso es conmutativo, cuando las prestaciones que se deben, las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o pérdida que le cause este. Es decir, conmutativo porque se pueden contar, se pueden ver, ¿sí? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Sí? ¿Y cuánto va a recibir esta persona? ¿Sí? Es decir, hacemos un contrato donde haríamos una compraventa de un inmueble, ¿sí? Estamos de acuerdo, y recibiremos la mitad. Entonces es conmutativo, ¿por qué? Porque finalmente el sujeto A sabe que le va a tocar la mitad y el sujeto B le va a tocar la mitad, tanto de deberes como haberes. En este caso, impuestos, como ya lo mencioné, y también, ¿sí? Recibirán la cantidad líquida que les corresponda. Es un ejemplo. Ahora, las cláusulas que pueden contener los contratos. ¿Qué cláusulas? ¿Qué puede escribir? O sea, ¿qué puede estipular? Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato, o sea, consecuencias de su naturaleza ordinaria, que tendrán por propuestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Algo interesante es que si usted va a vender una casa, ¿sí? ¿Sabes qué? El sujeto A le vende al sujeto B el inmueble ubicado en tal, con el número de registro ante público de la propiedad, tal, con el número de folio tal,
con fecha de registro tal, ¿sí? En la cantidad de... ¿sí? Entonces, ambas partes reciben su beneficio. Pero, ¿sí? Si no estipulan la cantidad, simplemente dicen, venden, ¿sí? O la entregan por la compraventa, de todos modos se entiende que es una compraventa. Eso sería solamente en teoría, señores. Pero ya en la práctica procesal, para dictar una sentencia condenatoria es necesario que el documento lo diga. Porque cuando alguno de los sujetos no cumple con un contrato, va a ser muy difícil que reconozca ante un juez en el desahogo de la prueba confesional, que reconozca el compromiso, ¿sí? Que usted recibió la cantidad de 500,000 pesos, ¿sí? En fecha tal. Vale. Que usted recibió la cantidad de 500,000 por la compraventa del inmueble tal. Que usted recibió del señor tal, X la cantidad de 500,000 pesos. Que usted, si me explico, le va a decir que no. Por eso es muy importante que cuando ustedes se eleven en cualquier contrato, por favor, en las cláusulas hay que especificar, hay que aclarar fehacientemente, es decir, sin sembrar duda, a qué se están comprometiendo cada una de las partes. Perdón. Muy bien. Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla. ¿A qué me refiere? ¿A qué refiere este artículo? En todos los contratos existe una pena convencional para el caso de incumplimiento. Si hay un incumplimiento, en la pena convencional se puede estipular, digamos, si se le vende en parcialidades, Juanito le vende a Pedrito el inmueble ubicado en tal lugar, con número de registro tal, número de folio tal, por la cantidad X. Y los pagos serán y el cumplimiento será a pago en parcialidades. ¿Sí? Para tal efecto, la primera parcialidad será de tal cantidad y se entrega a la firma del contrato, y este contrato servirá de recibo, ¿sí? Que justifique su primer pago, ¿sí? Y empiezan y entonces colocan, ¿sí? Estipulan las fechas de pago, pero la cláusula penal se estipula que cualquiera de las partes, a sujeto A, sujeto B, para el caso de rescisión de contrato por cualquier imputable a cualquiera de las partes, el afectado tendrá el derecho a reclamar la pena convencional del 10% sobre el valor pactado por la compraventa. Para el caso de que cualquiera de las partes ya no quiera continuar con la compraventa, ¿sí? El afectado tendrá el derecho de reclamarle al afectador o aquel que ya no desea continuar con el contrato, ¿sí? El 20% como pena convencional sobre el valor del inmueble. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué demandar, no es un daño y un perjuicio, ya está convenido, señores. O sea, ya. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a firmar un contrato, especialmente desde compraventa, donde hay una pena convencional para el caso de incumplimiento, ¿sí? Y ahí es donde a ustedes los atoran, porque les ponen unos porcentajes muy elevados, hasta el 50%, 15%, 20%, y entonces el dinero que ustedes dieron, pues lo pierden, porque prácticamente cubre la pena convencional, ¿vale? O se puede estipular que la pena convencional es que la parte que dé lugar, ¿sí?, a la parte afectada puede reclamar la cantidad, ¿sí? O si el vendedor es quien rescinde, ya no quiere continuar con el contrato, tendrá que devolver la cantidad, ¿sí?, ya recibida más el 10%.
¿sí? Y viceversa. Si es el comprador el que está dando lugar la afectación, perderá, perderá, ¿sí? Esa cantidad, la cantidad ya aportada, más el 10%. Y es totalmente igual, está equilibrado, porque si es el vendedor, devuelve dinero y paga el 10% más. Si es el comprador, ya no puede rescatar su dinero y tiene que pagar otro 10%. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con lo que están leyendo, lean bien las cláusulas, por favor. Si tienen dudas, mejor no firmen, porque acuérdense del principio de pacta sunt serpanda, ¿sí? Que las partes se obligan a lo estipulado, y la verdad es que el dinero no está como para tirarlo. Y es muy importante que sí consideren y sepan a qué se están comprometiendo. Señores, muchas veces por salir del hoyo, por vaya, por salir del problema en el cual están inmersos, pues se obligan en un problema mayor, ¿sí? Y está peor, porque como diría mi abuelita, entonces nos salió junto con pegado. Destapamos un hoyo, ¿sí? Destapamos un pozo para tapar un hoyito, ¿sí? Entonces ya tenemos un problema más grande, ¿sí? Mucho más grande. Continuemos. Muy bien. Bueno, ya la que hemos los ejemplos que le acabo de mencionar vienen en los artículos 1845 en adelante. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación, el pago de la pena, pero no ambos, a menos que aparezca haber estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación, o porque no se presta de manera convenida. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Si yo no cumplo con el convenio, con el contrato, no me puede demandar el cumplimiento y la pena. No. O me reclama la pena o me reclama el cumplimiento, porque si me está reclamando el cumplimiento, entonces acuérdese que la pena es por incumplimiento. Y si yo voy al juzgado y en el juzgado yo le debo a todo el señor $500,000 y a la hora de contestar la demanda, yo exhibo 3 billetes, ¿sabes qué? Te exhibo 2 billetes de depósito, ¿sí? Debidamente diligenciados ante Bansefi, cada uno el primero con el número tal de billete por la cantidad de 200,000, el segundo con número de billete tal por la cantidad de otros 200,000, ¿sí? Quedando solamente un remanente de 100,000 pesos, mismos que en 5 días sean exhibidos ante el juzgado, ¿sí? Y no niego que la parte actora tenga toda la razón, y estoy admitiendo que me atrasé en el cumplimiento, pero quiero cumplir, y aquí está el pago, ¿sí? Y entonces en una semana obtiene ese dinero, los 100,000 pesos, y exhibe, ¿sabes qué? Aquí está los 100,000 pesos, las sumas son de 500,000 pesos, por lo cual solicito que se le dé por pagada a la parte actora. Entonces, la parte actora ya no podrá reclamar la pena porque yo ya estoy cumpliendo, ¿sí? Estoy reconociendo que me atrasé por problemas económicos, pero ya tengo dinero y ahí está el pago, punto, ¿sí? Entonces, ¿a qué me van a condenar? ¿A la pena convencional? No me estoy retractando nunca me retracté de la compraventa. Nunca me retracté del contrato, de lo estipulado del contrato. Me atrasé, pero no incumplí. Mucho ojo. Y eso es lo que hacen muchas instituciones. Tú te atrasas, señor, y te cobran una pena convencional, ¿sí? Y te lo disfrazan de la siguiente manera. Te dicen, ¿sabes qué? Si tú pagas antes del sábado, tú vas a pagar solamente 200 pesos. Pero si llegas al sábado, ya no vas a pagar 200 pesos. Vas a pagar 220. Señores, están pagando los intereses por el retraso, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque se están pagando, señores, ¿sí? Y están cobrando los intereses completos. Eso lo hace por ahí una institución, no sé si es de crédito, pero finalmente
Porque banco no es, ¿sí? Está ya casi en la quiebra, ¿sí? Pero por ahí es te presta muebles, ¿verdad? Te presta dinero, te vende celulares a crédito. Pero pues mucho ojo con lo que están haciendo, señores. Cuidado con lo que firman, ¿sí? Ya vieron que el hecho de que exista la pena convencional, y la pena convencional, ¿sabes qué? Pues tú no estás incumpliendo por la mora, ¿sí? Y tampoco te pueden cobrar el 100% del interés si tú nada más te retrasaste 24 horas. Mucho ojo, señores. Tratándose de obligaciones indivisibles, se observará lo dispuesto en el artículo 2007. La interpretación. La interpretación. Sí, ahorita vamos a ver, tratándose de obligaciones indivisibles, vamos a ir al artículo 2007. ¿Vale? Vamos a ver, guárdenlo por ahí, apúntenlo. ¿Sí? 1851 del Código Civil. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. ¿Sí? Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Es decir, señores, ustedes han firmado muchos contratos con palabras rebuscadas. ¿Sí? No hay una ley que te lo prohíba. ¿Sí? Pero en mi ejercicio como abogado, yo aprendí que si usted elabora un contrato con palabras no coloquiales, porque hay que tener un nivel verbal, un nivel de expresión, ¿sí? Un nivel gráfico. Pero sí podemos utilizar conceptos básicos, conceptos sencillos, para que las personas sepan a lo que se están comprometiendo. ¿Sí? A usted, ¿sí? Sujeto A, que es el acreedor, para llamarlo de alguna forma, ¿sí? Le conviene, porque entonces su contraparte jamás va a poder reclamar que le engañaron, ¿sí? Por ejemplo, Juanita Pérez signa el ocurso en el cual se expresa el acto jurídico. O sea, eso ellos no lo entienden, aunque sea ingeniero, porque nosotros utilizamos un lenguaje jurídico. Nuestro lenguaje jurídico y trabajo como abogados es plasmar en el contrato de manera clara y precisa, sin ser tramposos, escúchenme bien, sin ser tramposos en la expresión gráfica. ¿Vale? Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en los casos cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos. Si hablamos sobre un préstamo, ¿sí? Lo que yo exprese tendrá que hablar del préstamo, ¿sí? Porque no podemos escribir conceptos jurídicos que no tengan que ver con un préstamo. El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, ¿sí? Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellos recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuera gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si fuere oneroso, se resolverá a la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. ¿Sí? Es muy claro muy bien. Muy bien, vamos a pasar a analizar un poquito sobre lo que sería la declaración unilateral de la voluntad. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento, ¿sí? El que por anuncios y ofrecimientos hechos al público se comprometa alguna prestación en favor
de que llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir el prometido. Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente revocar su oferta. Es decir, señores, ¿sí? Cuando hablamos sobre manifestar tu voluntad, si hay alguna oferta al público, la persona tiene que cumplirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y más si fue una manifestación que no fue viciada, que no fue influenciada por un agente externo. Muy bien. Muy bien. Dice, el promitente podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero las excepciones derivadas del contrato. ¿Sí? Es decir, los terceros, para que puedan tener efectos sobre un contrato, ese contrato tendrá que estar, tiene que estar hecho ante un notario público. Es decir, ese contrato, si es público, podrá tener efectos contra terceros, pero el tercero no podrá pedir que se cumpla ese contrato porque no tiene nada que ver, ¿sí? Pero supongamos, ¿sí?, que Juanito Pérez le vendió una casa a Rocío Moreno, ¿sí? Pero solamente fue un contrato de compraventa privado. Pero resulta que la casa la posee con el contrato de comodato Rodolfo Gómez. ¿Sí? Pues podrá llegar Rocío con su contrato privado de compraventa, pero no tiene ningún efecto contra el tercero. Pues ¿sabe qué? Pues a mí me dieron este departamento, ese inmueble por comodato, por 50 años, ¿no? Pues hágale como quiera. Bueno, en este caso hay un procedimiento, ¿sí? Se la avisa legalmente, respetando el hecho de tanto el que tiene el comodato. Sabes que vamos a vender la casa conforme a estas copias que te estamos corriendo traslado ante un actuario del juzgado, pues la casa se está vendiendo en tal cantidad, misma cantidad que arroja el avalúo. Y ya se realizó, solamente te damos 15 días para que puedas manifestar si quieres ejercer tu derecho de tanto, es decir, si quieres comprar. Dice que no manifiesta nada. Entonces la casa se la venden a otra persona, a Rocío, ¿sí? Y en este caso, Rocío ya con una escritura pública, ¿sabes qué? Mira, a ti te dieron en comodato esta casa, este inmueble. Se te avisó que se iba a vender y tú no hiciste caso, ¿sí? Entrégame la casa del inmueble. No quiere. Entonces sí podemos ir ante un juzgado, ¿sabes qué? Mira, yo le compré a esta persona la casa, pero hubo una licitación, se le dio aviso a través de una jurisdicción voluntaria, se le exhibió el avalúo correspondiente, se le dio un tiempo razonable para manifestar si desea comprar ese inmueble, y total, nunca lo hizo, nunca se manifestó. Aquí están las copias certificadas de todo el expediente en el cual se promovió la jurisdicción voluntaria, y pues no existe manifestación de Rodolfo Gómez de comprar la casa, ¿sí?, o el inmueble. Por tal motivo vengo a ejercer, ¿sí?, una acción plenaria, ¿sí?, una rescisión de contrato, ¿sí?, de comodato, ¿sí?, porque yo soy el nuevo dueño. Y va para afuera, ¿ok? Muy bien. Dice aquí, el endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma de endosante, sin ninguna otra indicación, pero no podrán ejercitarse los derechos derivados del endoso sin llenarlo con todos los requisitos exigidos por el artículo que precede. La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden se transfieren por simple endoso, que contendrá el lugar y fecha en que se hace el concepto, que se reciba el valor del documento. Es decir, si en el contrato se estipula que hay un pagaré, pues se puede endosar ese pagaré, pero tiene que
pues se puede hacer en blanco nada más, endoso pagaré. Pero la verdad, para que tenga efectos, tiene que llenarse, se tiene que poner el nombre de la persona, la fecha, el lugar, y se endosa en procuración o en propiedad, ¿sí? Cuando se endosa en propiedad un pagaré, ese pagaré ya no es del acreedor inicial, sino de aquel en cuyo favor se ha endosado el documento nominativo y ejecutivo, ¿sí? Y entonces, pero si es un endoso en procuración, pues el acreedor inicial sigue siendo dueño, solamente el tenedor del pagaré ejerce la acción, pero está facultado para ejercer el cobro, o en este caso, el promover el juicio ejecutivo mercantil, ¿sí? Que corresponda. Es a lo que se refiere este artículo. La propiedad de los documentos civiles que sean el portador se transfiere por la simple entrega del título. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis, vamos a detenernos para platicar un poquito sobre el enriquecimiento ilícito, ilegítimo, como una de las fuentes de obligación, ¿sí? ¿Por qué un enriquecimiento ilícito, ilegítimo, es una fuente de la obligación? El que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en las medidas que él se ha enriquecido, ¿sí? Muy bien. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla. El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir de las cosas que los produjeren. Pues mire, parece ser que en estos artículos no son muy claros, ¿sí? Hablamos sobre enriquecimiento ilegítimo, ¿sí? Hablamos de que reciben cosas de buena fe, de mala fe, pero en realidad, señores, donde sí podemos palparlo es las obligaciones civiles por hechos ilícitos. ¿A qué le suena la obligación civil por hechos ilícitos? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor va a parecer muy fantasioso. Me estoy quedando mis guantes porque, bueno, son guantes clínicos, no creo que porque me siento chico moderno, sino porque tengo problemas en mis manos y necesito traer esos guantes. Muy bien. Vamos a suponer que a mí un agiotista, perdón por la expresión, pero un agiotista, un usurero, me presta la cantidad de 100,000 pesos, cobrándome un interés, ¿sí? Fuera de lo normal y de lo legal, ¿sí? Y lo que es peor, interés sobre interés, ¿sí? Y el interés corre semanalmente. No es justo. Hay un límite para poder comprometernos, que es el 18%, ¿sí? Debe ser mensual. Debemos regirnos por las prácticas bancarias. En este caso, el pago es mensual, ¿sí? No semanal, ¿sí? Pero también, ¿sí? Sucede que son pagos semanales, yo quedo totalmente en la miseria. Pues yo le puedo demandar a esta persona, aunque tenga mi pagaré, le puedo demandar porque sus intereses son excesivos y me ha provocado y ha recibido un beneficio en mi perjuicio. Porque una cosa es comprometerse a pagar interés y otra es acabar, ¿sí? Hacerme pedazos económicamente, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Muy bien.
Vamos a tocar otra fuente de las obligaciones, y yo quisiera que ustedes, como como las personas que me están viendo, sí me pusieran atención, porque prácticamente ustedes se dedican a la gestión de negocios, ¿sí? Ustedes gestionan a través de computadoras, de manera personal, a través de su teléfono inteligente, gestionan actos, ¿sí? Actos jurídicos, ¿sí? Administrativos, para, ¿sí? Para beneficiar a otra persona o a petición de otra persona. Y vamos a ver de qué manera, quién